La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigues que continúan aquí con nosotros en La Décima Radio a través del 96.3 de FM Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan en Puerto Vallarta. Les mandamos un abrazo pues fraternal y que pronto puedan sobrellevar todo lo que ha sucedido últimamente con el huracán. También a las personas que nos escuchan en Ciudad Guzmán y a Fabián Pelayo, que ahorita está en los controles. Un saludo a todas, a todos, a todes. Y bueno, fíjense que casi siempre ha habido como una incógnita y siempre nos hemos querido preguntar ¿cuántas personas de la diversidad sexual existimos? Hay algunos estimados que dicen que somos aproximadamente el 10% de la población, las personas que tenemos una orientación sexual no normativa. Pero no hay datos, no hay algo que lo sustente de esta manera, ¿no? Y México, México país, se posiciona como punta de lanza en este tipo de estudios, porque el año pasado hicieron un piloto sobre la encuesta nacional de diversidad sexual y de género, pero justo en este año ya la van a implementar de una manera mucho más amplia, tomando los aprendizajes que tuvieron en el piloto que hicieron la última vez. Pero para ello invitamos a Edgar Bielma, que él es el director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI, para que pues, nos pueda platicar, que nos resuelva todas estas dudas, porque pues prácticamente ahorita ya deben de estar por ahí en algunos hogares o a través de internet levantando este censo o esta encuesta sobre personas con orientación sexual no normativa. Y pues bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Roberto, contento de saludarte, también de saludar a nuestro auditorio, que puedan escuchar y conocer este programa estadístico que es muy innovador, que es la primera vez en la historia de México que de manera institucional y en colaboración con otras, otras dependencias gubernamentales, como puede ser CONAPRED, sobre todo en la parte conceptual. El INEGI es el que está financiando completamente este programa estadístico, pero sin duda hemos tenido conversaciones con CONAPRED, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la misma UNAM. En su momento también se estuvo conversando sobre esta temática y estuvieron participando en algunas mesas de discusión. Y efectivamente, ya a estas alturas, a este día que estamos realizando la entrevista, pues ya llevamos algunas cuantas de las 40,000 que vamos a tener. Es decir, no estamos hablando de una pequeña encuesta. Por lo general, las encuestas, y tú lo debes de ver inclusive en los periódicos o en algunos medios de comunicación, llegan a ser de 800, 1,000 viviendas que se seleccionan, 1,500 o hasta 2,000 las, digamos, grandecitas, comunes, pero aquí estamos hablando de 40,000 viviendas que se van a distribuir a lo largo de todo el territorio nacional, que para buscar representatividad de algunas variables a nivel de esta desagregación geográfica. Eso es muy, muy importante. Por lo tanto, nos verás en Guadalajara, nos verás en Monterrey, en Cancún, en Tijuana, en Celaya, es decir, en muchas ciudades del territorio nacional, no solamente en el ámbito urbano, sino también en el rural. Eso también quisiera clarificar. Es decir, de manera probabilística, las canicas, en este caso las viviendas, las vamos a soltar y distribuir en todo el territorio nacional para que cada una de estas viviendas que va a representar a los más de 35 millones de hogares que se encuentran en el territorio nacional, pues puedan participar, sepan que es un honor el hecho de que su voz, no solamente su voz va a ser escuchada, sino que van a representar a un conjunto de personas, porque no son las 40,000 en sí mismas. Las encuestas que maneja el INEGI son probabilísticas, significa que lo que tú digas representa a un grupo de personas similares a ti.
Eso es muy, muy importante. No necesitas hablar por los demás. Con que tú hables por ti, por tu propia persona, con los modelos matemáticos y estadísticos que tenemos, proyectamos esas respuestas hacia los 35 millones de viviendas. Adelante, Roberto. Oye, Edgar, pero aquí, por ejemplo, una pregunta, yéndonos como hacia el origen, ¿por qué? ¿Por qué hacer esta encuesta? ¿Qué es lo que se pretende? Digo, ya no faltará por ahí la persona conspiradora. Nos quieren como documentar, ¿sabes? Pero creo que, digo, lo digo en Sí, tono no, de no, no, y qué broma. bueno que preguntas eso, ¿no? Es bien, muy válida tu pregunta y qué bueno que la pones sobre la mesa. Tan válida se me hace que es algo muy similar que nos pasó en el censo con los videojuegos. El INEGI ya va a hacer que cobres impuestos sobre las cosas. No, 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 espérate. El objetivo de la medición de la consola de videojuego es el mismo que en los años 30 y 40 se incorporó la pregunta del sanitario, ¿no? Era una medida de observar el crecimiento o el desarrollo humano de las personas y en ese momento el sanitario era un buen indicador. La existencia en las viviendas, que en ese momento era escaso. Ujú. Además, quiero clarificarlo. Y poquito a poco los hogares fueron teniendo hasta que afortunadamente la gran mayoría de las viviendas tiene ya sanitario, aunque todavía sabemos que en ciertas zonas rurales, ahí viene la otra cara de la moneda, desafortunadamente no conocen el tema El del sanitario. sanitario en el sentido de su uso, ¿no? ¿Por qué? Por el rezago social, educativo y económico que tienen. Lo mismo sucede con esto. Sin duda, conforme ha ido avanzando o evolucionando la sociedad en todo este siglo XX, que ha sido muy acelerada, eh, hemos tenido la necesidad de ir visibilizando diferentes poblaciones, ya sea personas con discapacidad. La población, por ejemplo, hablante de lengua indígena, eso desde finales del siglo XIX ya se empezaba a hacer estos trabajos, pero también se ha incorporado la población, por ejemplo, afrodescendiente, aunque en nuestro país no es tan grande como se pudiera identificar en Colombia, Brasil o Cuba, ¿no? Por darte un ejemplo. Pero es precisamente eso, reconocer la existencia de grupos específicos de población que nos permita tomar una mejor decisión en nuestra vida cotidiana. Ejemplo, lo vemos con las personas con discapacidad. ¿Cuántas son? Y además, donde se encuentran de tal forma que el tema de dimensionar las rampas, los baños, los accesos a diferentes lugares, pues puede haber una política pública de carácter nacional. Por eso la intención de identificar diversas poblaciones y conforme ha ido avanzando el tiempo se han ido identificando además los instrumentos que mejor funcionan. Por ejemplo, el tema de discapacidad, hemos identificado que la mejor forma de medirlo es en el registro administrativo. Es decir, el INEGI como ente técnica va determinando, ¿sabes qué? Este fenómeno se mide mejor con una encuesta. Es más potente, de hecho, medirlo con una encuesta. Este fenómeno es más pertinente medirlo con un censo. Este fenómeno es más pertinente medirlo con un registro administrativo. Es decir, vamos utilizando el instrumento estadístico dependiendo de cuál de ellos nos aproxima más a esa realidad. Por ejemplo, Que para puedes medir el estar, delito, perdón, que es como acercarte más a su realidad y no tanto esperar que estas personas vengan a donde ustedes son los que quieren realizar este tipo o implementar este tipo de instrumentos, ¿no? exactamente, pero aún en este tipo de instrumentos es muy complejo y muy variado. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad se ha visto que, que funciona más por el registro administrativo porque interviene, por ejemplo, un médico y no solamente un médico, porque ahora ya se maneja una dimensión mucho más amplia que solo la parte de la salud. El elemento inclusivo, perdón, tiene elementos más amplios que la parte médica, sino también social, psicológica. Entonces, eso, pues sin duda necesitas de una triada de un médico, un sociólogo, y un psicólogo, ¿no? Y eso, pues sabrás que en un entrevistador del INEGI, pues no vamos a poder tener
estas tres figuras caminando por la calle para hacer entrevistas. Estamos en un espacio especializado la realización de esas mediciones y por lo tanto el INEGI determina que es un registro. Pero en este tipo de elementos, y aquí es donde entra lo más interesante, no proviene de un registro administrativo, fallaría, sería no pertinente. Un censo también fallaría porque los cuestionarios son extremadamente chiquititos y vamos, pero, o sea, como no te imaginas de veloz. En cambio, para fenómenos en el cual necesitamos sentarnos con la persona, generar un grado de confianza, porque no es, yo llego y te pregunto algo nada más porque se me ocurrió. Se diseñan cuestionarios que van llevando poco a poco la temática, sobre todo para adquirir confianza, porque sabemos que son cosas íntimas. Eso y la cartera, ¿no? Entonces no puedes llegar, yo no puedo llegar y decirte, Roberto, dime cuánto ganas y córrele, vámonos, porque ya necesito saber ese dato. No, no, así no se hacen las cosas. Más o Eso menos, ¿cuánto están estimando que va a durar esta encuesta? Esta encuesta, y dependiendo de las personas, pero oscila a los 35 minutos más o menos, es decir, es amplia, no es un censo. Mira, solo para que te des una idea, en la entrevista de un censo va más o menos los 10 minutos, y vamos, y si se puede ir más rápido, mejor. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque, oye, rápido, ¿cuántos son, tienes estas características, tu vivienda, rápido. Sí, órale. Y además, no busco una persona en específico, con tanto detalle, nada más con que sea de 18 años y más, órale, vámonos, que esa persona responda. Mientras que en las encuestas especializadas, llego a la vivienda, elijo al informante adecuado que estoy concretamente buscando, y sobre esa persona además le voy a preguntar su experiencia personal. No me interesa que me platique ahí de terceros, me interesa que esa persona se abra, que me cuente su experiencia en concreto para que yo precisamente pueda hacer la adecuada medición. Roberto, adelante. Oye, Edgar, una pregunta, pero entonces ustedes van a buscar directamente entrevistar a personas que se identifiquen con una orientación sexual LGBTQ+, o van a llegar con quien sea. Es a la población abierta, Okay. y dentro de eso, el instrumento lo que va a permitir es identificar a la población Ya. LGBT. Es decir, no podemos restringirlo porque toda la temática, todos tenemos preferencias y decisiones sexuales. Entonces, más bien el instrumento lo que hace es abre a toda la población, y conforme las preguntas van avanzando me permite llegar a identificar la población LGBT y sobre esa hacer las preguntas específicas. Porque como yo no conozco el universo, Ya. tengo que primeramente ir por todos. Ya. Conociendo a todos, ya puedo llegar al universo de interés que estoy buscando. A diferencia del registro administrativo o una encuesta, por ejemplo, que también vamos a hacer, sobre todo para hacer contrastes estadísticos, a finales de año vamos a estar haciendo una encuesta, ahí sí dirigida exclusivamente a la población LGBT, en el que Okay. vamos a hacer una convocatoria a nivel nacional para que se metan a una página web y ahí puedan participar. Pero fíjate, ya ahí es como ya la diferencia. Y eso para nosotros, el método científico nos es de mucha valía, porque nos permite contrastar entre las personas que no tienen ningún, digamos, prejuicio o ese por un lado, o temor a manifestar sus preferencias, y que sin duda su respuesta va a ser muy clara, honesta y fluida. Y otro contexto, que es el de haber llegado a tu casa sin, sin otro contexto más que el hecho de que está visitándote la Oficina Nacional de Estadística de tu país, y empezar a indagar esa temática, y que requiere ciertos protocolos muy estrictos para que nuestros informantes no se vayan a sentir que no tienen el espacio o la confianza para hablar de esta temática, que en estas encuestas es, pero fundamental como no te imaginas. Puedo poner de ejemplo eso, pero sin ser la temática similar, más en el hecho de la técnica,
estadística, por ejemplo, las encuestas de violencia, las de violencia de género. Ahí yo tengo que ir con la persona, inclusive casi invitarle un café fuera de su casa, para que me pueda contar si ha sufrido de violencia en el hogar, porque imagínate cómo me va a contestar esa persona que sufre violencia cuando el victimario esté en el asiento viendo la televisión. Claro. Entonces, si no le genero ese ambiente de confianza, pues metodológicamente fallarían esas encuestas. Por eso esta encuesta en particular tiene una serie de estrategias y métodos que nos van a permitir tener el mayor nivel de confianza posible, inclusive nunca antes visto en ninguna otra encuesta del INEGI. Más o menos para las personas que nos están escuchando, digo, yo me acuerdo un poquito de mi clase de estadística básica 1 y lo que estoy tratando de entender de con Edgar es que, pues en realidad no sabemos cuántas personas o no tenemos como tan documentado cuántas personas de la diversidad sexual existimos en México, entonces se van a implementar diferentes metodologías para contrastar y poder tener como una primera base. Algo así, ¿no, Edgar? Es correcto porque se necesitan diferentes estrategias, o sea, es como, me voy a ir medio exagerado, pero es como el acelerador de hadrones, en el CERN, que necesitas hacer demasiadas pruebas para poder aproximarte a esa realidad y con diferentes enfoques. No, utilizaste la palabra aproximarte. Sí, es exactamente, porque mucho dependerá de la confianza de las personas. Es decir, el instrumento pudiera ser extremadamente preciso, pero sabemos que no toda la gente tiene la facilidad, uno, la confianza, dos, para manifestarte lo que está pensando o lo que está viviendo. Por eso insisto que esos instrumentos tienen que tomar varios enfoques para precisamente tratar de romper esas barreras. En este caso, son barreras de corte social, comunicativo y de confianza sin duda. Muy bien, vamos a un corte aquí en la décima radio y vamos a regresar con Edgar para que nos platique, porque hay muchos retos. O sea, ya nos ha platicado un poquito de la cuestión estadística y metodológica, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser las etapas? ¿Cómo van a garantizar no estar sacando a gente del closet? ¿Cómo voy a tener yo la seguridad de decir, oye, justo como mencionabas, a lo mejor no he salido del closet en mi casa y llegan y me tocan a mí, etcétera, etcétera? Yo creo que es importante que participemos todas y todos y todes, y justo para eso Edgar aquí viene para platicarnos todos los detalles para poder ser parte de este esfuerzo que no tiene precedentes en México. Entonces, vamos a un corte comercial aquí en la décima radio. Yo soy Rob Hernández y regresamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio y el día de hoy me acompaña Edgar Vielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, y estamos platicando de la encuesta nacional de diversidad sexual y de género que se está implementando en estos momentos en algunos de los 40,000 hogares, que es la meta que se planteó para esta primera implementación. ¿Cada cuándo se tendría que estar actualizando o implementando esta encuesta, Edgar, para Mira, tener ver cómo avanza sí, la población? qué bueno que lo comentas, como son fenómenos que van avanzando paulatinamente, es decir, necesita de verdad haber algo disruptivo socialmente. Lo vemos de ejemplo en las encuestas de uso del tiempo, donde lo que se busca es medir cómo entre hombres y mujeres participan más en las actividades del hogar. Pues vemos que en los últimos 5 años apenas se movió un ápice, ¿sí? Ligeramente los varones han empezado a hacer un poco más de actividad dentro del hogar, pero en general existe una proporción muy diferenciada entre unos y otros. Ese por darte un ejemplo, y eso que
tuvimos que esperar una ventana de 5 años, solo para que te des una idea. Por lo general, estos fenómenos necesitan esa ventana. En algunos casos, inclusive, necesitarían más, pero también ampliar el plazo lo que haría es perder el foco de atención, que es importante darle seguimiento. Es decir, perdón. Sí, es decir, hay fenómenos como la cuestión delictiva, que un día Zacatecas estaba tranquilo y de pronto se te complicó y surgen un montón de crímenes, y por eso hay que medirlo cada año. Otros, como las encuestas de ingreso y gasto de los hogares, que el ingreso es un poco más suave, pero como viste con la pandemia, de pronto se dan fenómenos disruptivos. Y otros como de más largo plazo, insisto, como son comportamientos y actividades sociales tradicionales, digamos, que por ser tradicionales hace que se muevan de manera muy lenta. Eso o encuestas como la que ya te dije de violencia de género, donde vemos que también tarda mucho en que esos fenómenos cambien. Lo de discriminación también es muy lento, todas esas transiciones, y por lo general por eso se determinan un estándar Cada 5 internacional años. entre 4 y 5 años. Oye, ¿cómo van a elegir los hogares? Los hogares, nosotros tenemos un marco de muestreo donde están 55 millones de inmuebles, de los cuales 43 corresponden a viviendas particulares y de los cuales 35 millones están habitadas. Entonces, ya identificadas esas viviendas habitadas, ahí seleccionamos a través de modelos estadísticos, en este caso, y me voy a ir medio complejo, probabilísticos de tipo trietápico. ¿Por qué? Porque seleccionamos una unidad primaria de muestreo, que es, imagínate, como una gran manzanota, y al interior de esa gran manzanota o conglomerado se le llama, seleccionamos una vivienda y al interior de esa vivienda seleccionamos una persona. Por eso se llaman probabilísticos con diseño, en este caso, trietápico. O sea que van a ir directo por una persona de, oiga, yo vengo a Es, buscar a Rob Hernández que vive aquí. Exactamente, y no Okay. me puede contestar el hermano o la hermana de Roberto, no puede, oye, porque eso nos pasa a veces, no está Roberto y va a llegar muy tarde, yo te contesto porque además me interesa el tema. No, No. vengo por Roberto, porque es la Okay. persona seleccionada aleatoriamente, porque también puede ser que alguien diga, pues qué raro, ¿por qué quieren preguntarme a mí si mi hermano o mi hermana es la que ya está más dispuesta? Es un mero principio estadístico y metodológico. Perfecto, entonces, oigan, pero se enfrentan a muchos retos, porque, por ejemplo, al llegar a decir que van a hacer una encuesta nacional de diversidad sexual por una persona, van a decir, ¿por qué a él? ¿Qué está escondiendo? ¿No? O sea, desde esa parte tienen, me imagino que las personas encuestadoras debieron de haber tomado como algún curso, alguna taller sensibilización muy ¿Te fuerte, imaginas bien? sobre todo para enfrentarse. Bueno, hay diferentes, es que se abre como un mundo de posibilidades, de estigmas o de prejuicios, no solo a los que responden, sino a los que van a los que son elegidos o elegidas, porque más allá de la orientación sexual que tengan, al buscarlos ellos directamente es como un de, hey, ¿por qué? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué no nos has dicho? No, digo, pensando un poquito en la lógica, Totalmente de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo, sí. Sí, precisamente por eso el personal del INEGI no es que una persona, todos los entrevistadores y entrevistadoras del INEGI, este, pasan por una serie de capacitaciones. No es que yo haya tomado una persona y la mande, toma un cuestionario y ve a levantar encuestas. No, tienen que pasar por todo un rigor metodológico. No solamente eso, ya se les capacitó teóricamente y salen a practicar. Y eso no es la encuesta, son prácticas, Ya. digamos, profesionales. Y entonces ahora sí que ya lo vemos con el suficiente conocimiento, tanto conceptual como operativo, es que vamos hacia adelante. Pero sí, pasa por todo un rigor metodológico y conceptual y de enseñanza para que se puedan enfrentar a toda una variedad que no te puedes imaginar de situaciones que enfrentamos allá en esos 2 millones casi 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional. No, a ver, digo,
Me lo imagino porque digo, durante toda mi vida he vivido este tipo de estigmas de discriminación, entonces ahora llevarlo a una cuestión institucional enfrentas muchos retos, ¿no? Sobre todo vuelvo a lo mismo, independientemente de si yo soy o no soy de una orientación sexual no normativa, simplemente el hecho de decir, hey, ¿no? Entre los compañeros, entre los amigos, es de, ¿qué onda, no? Pero a ver, ahora sí ya la encuesta tal cual, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cómo vamos a cuidar o la protección de las respuestas de las personas? Hablabas que va a haber, me imagino que son como etapas, no sé más o menos cómo la tienen pensada, si es primero en hogares y después va a ser otra en internet. ¿Cómo va a Sí, ser esta a ver, implementación? sí, primero es en hogares. Lo que debemos de dimensionar es que esos ya antes de esta encuesta, todas las encuestas por definición, toda la información que nos da la sociedad, la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica la blinda. Es decir, absolutamente nadie en este país y en este planeta puede tener acceso a lo que Roberto o Edgar responda. Y es tan fuerte esta ley en ese sentido que inclusive aunque un juez, imagínate lo que te estoy diciendo, aunque un juez lo solicitara, la propia ley dice que está prohibido. Wow. Si Hacienda, insisto, si un mandamiento judicial, lo que sea, lo solicitara esta información, pues de inmediato, y como ya ha sucedido, se responde oficialmente, refiriendo tanto la ley como su reglamentación, ¿por qué no se puede entregar esta información? Imagínate nada más, si este tipo de figuras no está permitido que tengan acceso, olvídate el resto de nosotros los mortales, ¿no? O sea, nadie puede tener acceso a lo que tú respondas, más que tú mismo, ¿no? O tú mismo, si quisieras verificar algo, ¿no? Pero entonces esa parte es bien importante que quede clara. Segundo, aunque nosotros sabemos que está la ley y que es algo que inclusive siempre que alguien participa se le refiere, sabemos que a lo mejor el entorno no es el propicio. Como tú bien lo dices, hay hogares y hay personas donde no necesariamente este tipo de cosas ya se platicaron. Entonces, entendiendo nosotros esta situación, entendiendo también que son temas, insisto, que se deben de tratar con la máxima de la seguridad de la información, esta es la primera entrevista que inclusive se te va a entregar el aparato. A diferencia de otras encuestas en las que yo te estoy haciendo una pregunta y voy anotando, aquí para las preguntas estratégicas ni siquiera nuestro personal va a saber qué respondiste. ¿Cómo es Solo eso? para A que ver, ¿cómo va a ser eso? Sí, es decir, ¿por qué? Porque en ese momento yo te entrego el aparato, te regalo unos audífonos, es decir, solo los vas a usar tú, nadie más, son audífonos nuevos, los abres, te los colocas. No es, a ver, Roberto, ¿cuántos años tienes? Bueno, esa pregunta, como son las genéricas, sí, ¿no? Pero preguntas que conforme vamos a ir avanzando y van a ir evolucionando y la temática y la profundidad de las mismas, en ese momento se te entrega el aparato, el dispositivo móvil, se te ponen los audífonos, y esto de los audífonos también es muy importante porque tanto para las personas débiles visuales o si tú o yo tuviese problemas auditivos, no importa porque tengo la pantalla en la que puedo estar leyendo, entonces inclusive nadie sabría qué se está diciendo. Entonces, no solamente es inclusivo en la población, sino en particular que estamos tratando, sino en todos los sentidos del concepto que sea inclusivo. Y eso es lo que nos gusta o nos tiene muy emocionados de esta encuesta, que se te entregue el aparato y tú vas respondiendo. De hecho, pues, si te diera flojera leer la pregunta, pues alguien te la está leyendo, ¿no? Pero nadie más, o sea, ya una que se aproximó un poquito a esa fue en la que a adolescentes y jóvenes hace 7 años, indagamos sobre otras temáticas de violencia, inclusive al interior del hogar. Ahí se le daba el aparato, pero era muy curioso porque podía ser que alguien se quisiera asomar o lo que sea, y buscábamos tener el control de ese tipo de cosas.
En esta ocasión, el aparato, insisto, además de ser más difícil que la persona pueda estar viendo, o sea, alguien externo, a eso me refiero, tú estás escuchando y eso te facilita que la entrevista sea todavía más dinámica, ¿no? Ese tipo de elementos hace que la persona que te está entrevistando, de hecho, lo que tú hayas dicho, ella o él nunca lo va a saber. Wow. Eso es bien interesante. Te digo, las primeras preguntas que son genéricas es así y no es el objeto de la encuesta en sí misma, son preguntas muy, muy generales, pero ya las preguntas de interés, la finalidad es que directo se vayan a los servidores informáticos del INEGI, de tal forma que en esta transacción de información nadie va a saber ni qué se dijo, ni cómo se dijo. Imagino que ya va a llegar hasta anonimizada, ¿no? Exactamente, sí. Es decir, ¿por qué? Porque a mí como tal no me interesa saber que eres Edgar Bien Orozco, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces, si acaso en el momento de la entrevista se pregunta el nombre de pila solo para ordenarlos, para hacer una selección aleatoria. Pero ya llegando la información a los servidores, de hecho ya nadie sabe quién respondió. Por eso es bien, entonces imagínate, no sabe no sabe ni la persona que te está entrevistando, pero no sabe ni siquiera las personas que están en las plataformas informáticas recibiendo la información, de tal forma que tienes esa confianza. Lo que sí el aparato puede detectar, y eso sí le va a alertar a nuestro personal, es si no contestaste alguna pregunta. Eso es bien importante. Pero no le va a decir a la persona, oye, fíjate que Roberto contestó esto. No, le va a decir simplemente, hace falta que respondas una pregunta. Y otra cosa que sí recomiendo, Roberto, a la ciudadanía, es que, insisto, es bien importante que no nos mienta, que tenga de verdad toda la confianza por el nivel de tratamiento de cómo estamos manejando la información. Si nos mintieran, pues imagínate nada más qué lesión conceptual tendría el instrumento. Por eso es bien. Sobre todo, Edgar, que yo creo que, digo, no sé si cuánto dinero más o menos se está invirtiendo en Bastantes millones. Y eso es lo que voy. Decenas de millones, solo te digo. Es la primera vez que pues está invirtiendo esta cantidad de dinero para tener un estudio con esta rigurosidad metodológica y que pues a nosotros, digo, justo esta entrevista es eso, ¿no? Para conocer los detalles, para saber cuáles van a ser los procesos y poder confiar de esta manera y poder abonar. Y nosotros mismos, que somos parte de la diversidad sexual, pues poder sacar mayor provecho de las estadísticas, de los números, para poder generar políticas públicas, programas sociales, intervenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Roberto. Mira, lo que debe de entender la población es que las encuestas del INEGI es el instrumento oficial que el Estado mexicano le otorgó a la sociedad para decir cómo estoy. Es decir, tú cuando votas por alguien que dice que te va a gobernar, que dice que te va a representar y todo eso, ¿no? Eso dice. Pero cuando tú participas en una encuesta del INEGI, lo que estás diciendo es, así estoy. Yeah. Y así he estado en los últimos años que se me ha estado midiendo y se puede ver si ha cambiado mi realidad o no. Es decir, todos los instrumentos estadísticos del INEGI no es más que la voz de nosotros como sociedad. Si nosotros no aprovechamos eso, no tienes otro instrumento oficial en el cual decir eso. Institucional. Y nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, no le voy a decir nada al INEGI para que nadie sepa. No estás engañando al INEGI y no estás engañando al Estado o algo así. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y fíjate, ¿no te imaginas lo difícil que ha sido la lucha a nivel mundial? Porque las estadísticas sean transparentes, sean claras, objetivas. De hecho, por eso en el caso de México se logró la autonomía del INEGI, con la finalidad de que no tuviese ningún sesgo de tipo político, sino que obedeciera a métodos científicos las mediciones. Eso era bien importante. Entonces, si tenemos ese baluarte, si tenemos esa herramienta tan importante como sociedad, la tenemos que utilizar. Porque nos pusieron un Ferrari, pero si dices, ay, no, mejor
Sí, me sigo en el bocho. En el bocho, sí, exactamente. Sí. Pues no, sería la peor de las situaciones. Es como la democracia. Si se crean democracias, si se crean oportunidades de elegir a quienes gobernamos, quienes nos van a gobernar, perdón, y no lo utilizas, pues es perder esa oportunidad de ser parte de una sociedad. Es exactamente lo mismo aquí, pero insisto, con la mayor trascendencia, que además este instrumento revela para la historia cómo nos encontramos en determinado momento y que queda también para la historia si nadie ha hecho nada para transformar esa realidad. Oye, Edgar, ya tenemos que cerrar este bloque. ¿Qué más nos hace falta conocer sobre la encuesta de manera breve? Bueno, de manera breve te comento a grandes rasgos la temática que va a contener. Hay una sección que habla sobre las características de la vivienda para que a nadie le sorprenda. La identificación de los hogares, puede haber uno o más hogares al interior de esa vivienda. Las características sociodemográficas de cada una de las personas que residen en esa vivienda. Y ahora sí, vamos a la parte temática para un informante de 15 años o más, eso es bien importante, de 15 años y más, donde vamos a indagar sobre las características personales, el preámbulo de la infancia, el preámbulo de la adolescencia, que esa es una sección introductoria, eso es bien importante. Este es como parte, te digo, de ir tomando esa confianza y dando el contexto. Conforme vamos avanzando, ya entramos ahora sí en la parte sustantiva de la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género, la sexualidad emocional, las experiencias de discriminación, y por último, finalizamos con las experiencias de otros elementos adicionales de experiencias de discriminación, así como opinión y percepción social. Digamos, sin entrar a mucho detalle, sobre todo por el tiempo, estas son las temáticas que estaremos abordando, Roberto. Oye, ¿y la parte de la encuesta en internet, cómo la van a distribuir? ¿A partir de cuándo? Eso vamos a requerir también aquí, nuestro radio escucha, va a ser muy importante su participación. Nos vamos a acercar a las organizaciones de la sociedad civil para que nos apoyen, para que a través de sus redes, por redes sociales, no me refiero Twitter o Facebook, aunque también lo pueden utilizar, pero literal, la palabra en sí misma, la red de sociedad que representan y contactos que tienen, puedan difundirlo y entonces puedan ingresar a nuestros portales donde van a poder también expresar sus experiencias. Y te digo, eso va a ser bien importante porque necesitamos tomar un eje de referencia entre las personas que ya de alguna manera sobrepasaron esa limitante que a veces lleva a ciertas personas a no manifestarse al 100%, y de las personas que todavía pudieran tener esa limitante. ¿Y cómo te explico si aquí está mi esposa o mi esposo y que te digo que yo tengo más de una preferencia o simplemente sexual, distinta preferencia sexual a lo convencional o normativo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es bien importante también tomar en cuenta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Edgar. Cuenta con este espacio para cuando sea la encuesta, digo, a través de internet, y pues esperemos que nos podamos encontrar nuevamente ya para que nos platiques los resultados. Digo, yo sé que falta todavía un rato, pero queda aquí abierto, creo que es de suma importancia. Y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en la 10ª Radio. Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Un fuerte abrazo, Roberto, a tu auditorio, y nada, recordar que estaremos en esta primera etapa de viviendas hasta enero, y la encuesta vía internet todavía febrero, marzo. Entonces, ahí nos estaremos viendo. Un fuerte abrazo. Perfecto. Pues vamos a un corte y estamos aquí en la 10ª Radio. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos.